Ok, mientras resuelve el problema técnico la profesora, han mandado muy pocos las tareas. Pregunta, ¿ha quedado muy bien el tema y de plano no tienen duda? ¿O a qué se debe? Chávez Colín, que no manda tareas, ¿por qué? No la terminé, profesor, disculpe. No hay problema, realmente, no hay problema, pero sí, se extraña que no mande entrada Hernández López, Mauricio. Mauricio. Pati, no se te escucha nada. Pati. Híjole, no. No, no te escucho, Mauricio. Tienes tu micrófono apagado. Tienes tu micrófono apagado. No te hemos escuchado nada. En serio. No, de hecho ya. No. Seguimos sin escucharte. Sí. En sus pantallas llevamos esa integral difícil de resolver a otra integral más sencilla de resolver. Entonces, la integral que ya aparece al aplicar la fórmula es una integral mucho más sencilla que la que se nos presentaba al inicio. Entonces, si al aplicar el método, la integral que aparece en sus pantallas no es más sencilla, entonces quiere decir que el método de integración por partes no está funcionando y ahí debíamos de tener el proceso. Entonces, eso es importante. Esta fórmula, por supuesto que va a ir a su formulario, debe ir a su formulario. Entonces, por favor, si posible, no para estar utilizando pues a lo largo de toda la clarita, nuestra formulita, que es integral de U diferencial de V es igual a U por V menos la integral de V diferencial de U. Entonces, ya que han copiado la formulita, vamos a leer cómo es que debemos de interpretar esta formulita. Vamos a ver que tenemos que entender perfectamente y cómo dar lectura a esta formulita. Entonces, en nuestra formulita decíamos que aparece el integrando, lo vamos a dividir en dos partes, ¿verdad? En dos partes. Entonces, una de ellas será la función u, ¿verdad? Aquí u será ahora una función de x, ya lo hicimos en el método de integración por sustitución. Tendremos que elegir qué parte del integrando llamaremos u y la otra parte, una vez que hemos encontrado, definido o elegido de estas dos funciones que aparecen en el integrando, cuál es la función u, pues entonces de esa función vamos a obtener su diferencial. Es decir, el diferencial de u. Aquí yo le puse interrogación
porque pues todavía no sabemos cuál es el diferencial de la función que aquí aparece, ¿verdad? Ya vimos que en los ejemplos puede ser una x, puede ser x al cuadrado, etcétera. Entonces, una vez que hayamos elegido la función u, calcularemos su diferencial. Y la otra parte del integrando que no fue u, aquí, la otra parte del integrando que no elegimos como u, pues es lo que será entonces el diferencial, que el diferencial de b, al igual que el diferencial de u, es una derivada u otra forma de escribir a la derivada. Entonces el diferencial de v resulta ser la otra parte del integrando. Entonces es una función derivada que está multiplicado por el diferencial. Una vez que hemos encontrado el diferencial de v, la propia fórmula nos pide, aparece v. Nosotros no conocemos v, entonces la tendremos que obtener. ¿De dónde sale la función v? Pues justamente de integrar el diferencial de v. Recordar que la integral es una antiderivada. Entonces, a nosotros al integrar el diferencial de v, lo que vamos a encontrar es justamente v. Ya lo vimos cuando vimos las condiciones iniciales, aprendimos cómo podríamos obtener funciones. En nuestro caso era, si nos daban y', pues podíamos obtener, al integrar y', obteníamos y'. Y luego, al integrar y', pues lo que obteníamos era y. Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí. Integramos el diferencial de v, ¿sí? Es lo que vamos a hacer para posteriormente encontrar v. Entonces, v, aquí nuestra v resultará de integrar el diferencial de v, que finalmente será la otra parte del integrando, el que aquí aparecía en los ejemplos que nosotros les dimos. Entonces, necesitamos para aplicar esta formulita, la fórmula de integración por partes, necesitamos estos 4 elementos que aquí les he presentado. Primero, elegir de las 2 funciones que aparecen en el integrando a la función u. Una vez que tenemos a la función u, hallaremos su diferencial. Una vez que hemos identificado el diferencial de v, entonces podremos obtener a la función v cuando integramos el diferencial de v. Bien, así es como nosotros debemos interpretar o dar lectura a nuestra fórmula. Una vez que nosotros hemos identificado u, que hemos hallado el diferencial de v, que hemos identificado el diferencial de b y que hemos obtenido v, entonces es que nosotros procedemos a sustituirlo en la fórmula. En la fórmula. Entonces, nos dan la integral, nosotros empezamos a trabajar, a identificar cada uno de los elementos, y ya que los tenemos en concreto, pues es que procedemos a sustituirlos en la fórmula de integración. Bien, entonces, en nuestro ejemplo, además, bueno, aquí lo que nos falta por plantear es, ya que tenemos los elementos, aquí la pregunta que ustedes seguramente se estarán haciendo: ¿y con qué criterio voy a elegir u, y con qué criterio voy a elegir al diferencial de v? Entonces vamos a ver esos criterios. El criterio para elegir u y para elegir al diferencial de b, pues vamos a decir que en general, para elegir u, pues vamos a elegir a las funciones polinómicas y logarítmicas. Entonces eso también tendrán que tenerlo en consideración en su apunte. Para elegir a la función u, serán las funciones polinómicas que aparecen en su integral,
Por ejemplo, una función polinómica puede ser x o x al cuadrado más 1. Esa es una función polinómica. O una función logarítmica que en su integral puede ser el logaritmo natural de x, logaritmo natural de x al cuadrado, o el logaritmo base a de x, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es que utilizamos a las funciones polinómicas y logarítmicas como u? En las polinómicas, pues porque son más fáciles e inmediatas de derivar. Y la función logarítmica, porque pues no hay una función dentro de las funciones que nosotros hemos dado de 1 a la 7, que son las funciones que yo les proporcioné, de las fórmulas 1 a 7, ninguna nos hace referencia a cómo integrar un logaritmo. Si ustedes la revisan, vayan y observen en sus 7 fórmulas que les dimos, obsérvenlas y vean que ninguna nos dice cómo derivar un logaritmo natural o un logaritmo base A. Entonces, es por eso que nosotros las funciones logarítmicas pues las elegiremos como u si es que aparecen en nuestro integrando. Ahora, en el integrando, una vez que ya hemos elegido u, el diferencial de b, pues elige, si hay una función exponencial, pues es la que se elegirá para que forme parte del diferencial de v. Entonces, teniendo eso en mente, pues entonces eso nos facilitará mucho la derivación de ciertas funciones que aparecen ahí en nuestros problemas. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Compañeros, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Ok, gracias. Bien, entonces, teníamos dos ejemplos y voy a regresar a ellos. Entonces, en los dos ejemplos que nosotros planteamos y según este criterio que acabamos de exponer, Jaime, porfa, ¿quién me ayudaría? Por favor. Sí, Hernández Dorado Miguel. Miguel, ¿puede abrir su micro, porfa? Sí. Miguel, en nuestra integral de x e a la x diferencial de x, ¿cuál sería nuestra u según los criterios que acabamos de exponer? U sería X. Así es. Y db, el diferencial de v, ¿cuál sería entonces? Por eliminación. Es X. X diferencial de x, ¿verdad? Ahí eso sería lo que es nuestro diferencial de b. El diferencial de b, recuerda, todos debemos de recordar que el diferencial de v va acompañado por el diferencial de x. Gracias, Miguel. Entonces, gracias. En el otro, Jaime, por favor, ¿alguien más? Sí, Chávez Colín, Víctor. Víctor, ¿puede abrir su micro, Sí, Víctor? aquí estoy. Víctor, en el ejemplo número 2 que aparece en su pantalla, ¿cuál función del producto que aquí aparece nosotros tomaríamos como u? Como U sería raíz de 2x más 1. Así es. Y como x, Sería X. digo como, no, sí, como, no. ¿Como u, compañero? Sería X. X, eso. ¿Y como el diferencial de b? Ahí sería la raíz de 2x más 1 a la diferencial de X. Eso, raíz. Muy bien, muy bien. Hasta el momento, pues parece ser que se ha entendido perfectamente los criterios y cómo es que nosotros utilizaremos la formulita para integrar. Bien, entonces vámonos al primer ejemplo. Vamos a resolver la integral que aparece, la primera, vamos a resolverla utilizando nuestra formulita de integración por partes. Entonces, ya que hemos visto los criterios, pues vamos nuevamente a nuestro ejemplo. Permítanme, vamos a localizarla.
Ahí está. Entonces, ya hemos visto que según el método, yo tengo que utilizar 4 pasos, ¿verdad? 4 pasos. Elegir U. Elegir U. Bien, entonces el procedimiento para utilizar la formulita, ahí la puse en sus pantallas, esta formulita de integración por partes, y vamos a resolver el primer ejemplo. Entonces, vamos a elegir U. En nuestro ejemplo ya el compañero nos dijo que es X, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos elegido X, ¿verdad? Entonces, lo siguiente que tendríamos que hacer es hallar el diferencial de U. ¿Cuál es el diferencial de U? Pues el diferencial de U, en este caso, recordar, yo aquí por cuestión de logística, pues yo digo de logística, en el desarrollo yo no escribí el diferencial de U, derivada de U con respecto de X es igual a 1, ¿verdad? Porque a estas alturas ya todo el mundo sabe cómo calcular el diferencial. Entonces, la derivada de U con respecto de X es 1. Es 1. Y el diferencial, pues en este caso es igual al diferencial de X. ¿Sí, compañeros? Ahora entonces, ya que tenemos el diferencial de U, ya tenemos 2 elementos de la fórmula. Es decir, ya tenemos U y ya tenemos el diferencial de U, compañeros. Ya estamos viendo esa situación. Ya tenemos 2 elementos de nuestra fórmula. Entonces nos falta la V. La V justamente es la que nos falta y el diferencial de V. Entonces, habiendo elegido U como X, ya también los compañeros nos indicaban que el diferencial de V, pues vendría a ser E a la X diferencial de X, ¿verdad? Entonces, es decir, la otra parte del integrando que no fue U, pues por eliminación tendría que ser el diferencial de V. Además de que el criterio para elegir U y el diferencial de V nos decía que las funciones exponenciales tendrían que ser elegidas como el diferencial de V. Entonces, planteamos el diferencial de V. El diferencial de V es igual a E a la X diferencial de X. Y hemos dicho que si nosotros integramos o antiderivamos al diferencial, pues entonces lo que obtendremos es V. Entonces, integral del diferencial de V, donde el diferencial de V justamente es E a la X diferencial de X, es integral de E a la X diferencial de X, es igual, aplicando la fórmula número, ya no recuerdo qué fórmula es, debe ser la fórmula número 5 creo. Bueno, ustedes ya la tienen en su formulario, compañeros. Entonces la integral de E a la X es justamente E a la X. Ahora aquí hay un pequeño detalle. Resulta que esta integral me sirve para hallar V en mi fórmula. Entonces lo que voy a hacer es omitir la constante de integración en este paso. Una vez que yo ya haya sustituido estos elementos en mi formulita de la integral, entonces es cuando incorporaré la constante de integración. Bien, pues entonces ya tengo los elementos para usar mi fórmula de integración. Entonces, fíjense aquí, yo ya tenía U, ya tengo el diferencial de U, ya tengo dv y ya tengo v, ¿verdad? Ya tengo los elementos. Entonces voy a seguir la fórmula de integración. ¿Y qué me dice la formulita de integración? Me dice que escriba la integral, que es esta, la integral de u diferencial de v, pues es la que me dieron para resolver, ¿verdad? Después del signo igual es cuando yo voy a tener que sustituir lo que nosotros acabamos de obtener. Entonces, me dice que escriba U.
Y aquí yo he dicho que U es X, entonces la escribo. Me dice la formulita que escriba V. V, pues ya también la tengo, entonces me dice, aquí nuestro problema resultó E a la X, entonces la escribo. Menos integral de V, entonces escribo integral de V, que yo ya sé que es E a la X. Y luego por el diferencial de U. El diferencial de U, pues aquí en este ejemplo resultó ser igual al diferencial de X, y entonces ya tengo esta nueva, ya aplicando la formulita, tengo este resultado. Por supuesto que este no es el resultado, porque yo planteé al inicio que este integral, que era difícil de resolver, aplicando el método de integración por partes, la iba a llevar a otra función sencilla de resolver, ¿verdad? Otra función que va a ser sencilla de resolver. Hoy sigo teniendo problemas con mi mouse, se está volviendo loquito. Bueno, entonces ahí está esta integral que aquí aparece, ya es más sencilla de resolver, compañeros. ¿Están de acuerdo, compañeros? ¿Compañeros? Sí. Jaime, te voy a pedir si se escucha, que si ellos no responden, por favor que tú me respondas, porque a estas alturas yo ya no sé si otra vez Ya no sé si tengo está funcionando. problemas. Sí, sí, no, sí, sí ¿Qué se está escucha. pasando, por favor? Ok. Entonces, bueno, gracias. Ahí tenemos entonces esta fórmula y hemos pasado de una integral difícil de resolver a una integral más fácil de resolver. Entonces, esta integral pues se puede resolver con cualquiera de las fórmulas que nosotros tenemos de integración. Entonces, pues vamos a ver, ya sabemos todos resolver esta integral. Entonces, resuelvan de nuevo esta integral. ¿A qué es igual esto, compañeros? Bien, pues nosotros tenemos esta integral, este resultado, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora aplicamos la fórmula correspondiente para resolver la integral de e a la x diferencial de x, que como ya todo el mundo sabe a estas alturas del curso, pues es igual justamente a la integral de e a la x diferencial de x, pues no es otra cosa que e a la x, ¿verdad? Entonces el resultado, si ustedes llegan a esta parte a este resultado, a esta parte, pues ya la hicieron, ¿no? Eso ya se les considerará como un resultado correcto. Pero si van un poquito más allá, porque recuerden que ustedes tienen las fórmulas, pues entonces ustedes tendrían que llegar a este resultado, ¿sí? Factorizar en lo que ustedes tienen, pues tienen dos sumandos que tienen a la expresión e a la x, y entonces pues lo que tendrían que hacer es factorizar con e a la x, y al realizar la factorización, pues lo que tienen aquí es el producto de e a la x, ¿verdad? Por x menos 1 más la constante de integración. Entonces, como ven, en esta segunda integral, más bien en esta integral que aparece en nuestra fórmula, es cuando nosotros tendremos que agregar pues la constante de integración. Entonces, hasta este momento es que la agregamos. Bien, compañeros, ¿todo está bien hasta el momento? Sí. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a resolver pues ejercicios. Aquí no queda más que hacer ejercicios. Entonces, por favor, anoten como primer ejercicio, como segundo ejemplo, la integral de x logaritmo natural diferencial de x. Repito,
hay que calcular la integral de x por el logaritmo natural de x diferencial de x. Bien, entonces, teniendo ese integral, pues lo que vamos a hacer es justamente integral de x por el logaritmo natural de x diferencial de x. Ahí está. Entonces, Jaime, ¿quién nos va a ayudar para resolver este problema? Sí, González Gastelum. Enoc. Enoc. ¿Puede abrir su micro, Enoc? ¿Se me escucha? Sí, lo oímos un poquito lejos, pero si se acerca un poquito más a su micro, por favor. Ahí está bien. Enoc. ¿Ya se me escucha? Sí, Enoc. Sí, Enoc. Entonces, tenemos un producto y nosotros tenemos que elegir pues a la función U. Y ya decíamos que nosotros tenemos que elegir a U, bien sea como la función polinomial o a la función logarítmica. Recordar aquí que para integrar nosotros no tenemos una fórmula en particular. Entonces, sabiendo eso, Enoc, ¿cuál función usted va a elegir como U? Logaritmo natural de x. Eso, muy bien. Eso es por eliminación, ¿verdad? Si no hay una forma para integrar de diferencial de v, no puede ser el logaritmo. Entonces, u es igual al logaritmo natural de x. Bien, Enoc. Ya tiene a la función u. Entonces, ¿cuál es la derivada de u? ¿Cuál es la derivada de u con respecto de x, Enoc? La derivada de las fórmulas que yo les di al inicio del curso aparecen, pero si no la recuerda, Enoc, vamos a derivarla. Usted tendría que derivar la x. ¿Cuál es la derivada de x, Enoc? ¿Enoc? Es 1. 1. Ok. Y pues la fórmula nos dice que vamos a tomar la derivada de un logaritmo natural de x, pues es la derivada de lo que vamos a lo que le estamos sacando el logaritmo entre la expresión a la cual le estamos sacando o calculando el logaritmo, que en este caso es x. ¿Sí, Enoc? ¿Ya recordó esa fórmula? Sí. La fórmula de un logaritmo, del logaritmo natural de cualquier función, pues es la derivada de la función entre la función a la cual estamos calculando el logaritmo. Muy bien, Enoc. Entonces, ya tenemos la derivada. ¿Cuál es el diferencial de U, Enoc? ¿Cómo, perdón? Ya tenemos la derivada. Deme el diferencial de U. ¿A qué es igual el diferencial de U, Enoc? A x a la menos 1 diferencial de x. Eso, muy bien, Enoc. Ahí está. Bien, Enoc. Entonces, ¿alguien más, por favor, Jaime? Gracias, Enoc. Sí. Karen. Cova Hernández. ¿Carmen? Karen. Karen. Sí, aquí estoy. Karen, gracias. Entonces, ya Enoc eligió U como parte de la fórmula, entonces a usted le tocó más facilito. ¿Cuál es la función que usted va a elegir como el diferencial de V? X de X, la diferencial de X.
X. Ya Enoch utilizó, esta ya no la puede utilizar usted, y entonces, ¿qué le queda en la formulita para que forme el diferencial de U? Digo, de V, es X. ¿Y por qué debe X. ir acompañado el diferencial de V, Karen? Ay, perdón, es que no escucho bien. Ok. Pero bueno, ahí al El lado diferencial de X. V, eso, de X, ¿verdad? X diferencial de X. Ahí ya tiene el diferencial, está el diferencial de V. Ok, Karen. Karen, ahora entonces, vamos a integrar el diferencial de V para obtener V. Entonces, V será igual a la integral de X diferencial de X. ¿Está de acuerdo, Karen? Sí. Ok. ¿Cuál es la integral de X, Karen? Utilice la fórmula número 3 de su formulario que yo le proporcioné. Esta es una integral fácil de obtener, Karen. Sí, entonces sería... Ay, permítame tantito. Bien, le voy a ayudar, Karen. Es X al cuadrado ¿Sobre 2? sobre 2 o un medio Por... de X al cuadrado. Karen, ahora entonces, usted misma, Karen, aquí ayúdenos a resolver. Ya vamos, utilice su fórmula, la fórmula de integración por partes. ¿Qué nos dice, Karen? que después de eso es U por B menos la integral de B de U. Eso, muy bien. Entonces, sabiendo eso, Karen, usted ahora me va a dictar esto que acaba, no es cierto, esto que acaba de decir. Karen, usted me va a dictar esto que acaba de decirme. Entonces, yo voy a escribir que la integral de X, logaritmo natural de X, diferencial de X, es igual. Ahora sí, Karen, dícteme su resultado. Me dijo que es U. Ajá. Y U es el logaritmo natural de X por un medio X No, al cuadrado. Ok, ahí está, ¿verdad? Ok, ahí está. Entonces, logaritmo natural de X. Logaritmo natural de X. ¿Y luego qué más me dijo? X, el diferencial de X. No, sigue. Este es U. ¿Cuál es V, Karen? Un medio X al cuadrado. Ok, ahí está. Por un medio X al cuadrado, Karen. Ahí ya tenemos menos, Karen. ¿Qué queda? ¿Integral de Menos qué? la integral de un medio X al cuadrado Ok. por X a la menos 1. Por X a la menos 1. Ahí está, ¿verdad, Karen? Eso es. Entonces, yo aquí X a la menos 1, aquí la voy a escribir sobre, como 1 sobre X. ¿Sí, Karen? ¿Está de acuerdo? Sí. Ok, Karen. Entonces, teniendo este resultado, simplifique, por favor, la expresión en la integral, simplifíquela. Sí, voy. Entonces sería 1 sobre 2x por x al cuadrado, o la simplifico más. No. El cuadrado de la X que aquí aparece se va a cancelar con una X. ¿Sí, Karen? Sí, cierto. Ok. Entonces, usted va a cancelar una X con el cuadrado de ahí. Este cuadrado pues ya lo va a cancelar. Entonces, y si de una vez saca la constante, saque la constante que es un medio, la saca. Entonces, ¿qué le queda, Karen? ¿La integral de qué?
Mm. Ay, ¿Cuánto es x al cuadrado entre x, Karen? ¿Qué le queda por utilizando las reglas de los exponentes? X al cuadrado entre x, ¿qué le queda? X. Una x, ¿verdad? Entonces Ajá. tenemos x diferencial de x. Y ya, pasamos de una integral difícil de resolver, que es la que teníamos, la que nos habían dado, una integral difícil de resolver, ahora tenemos una integral sencilla de resolver, Karen. Gracias, Karen. ¿Quién nos va a ayudar a resolver la última integral, Jaime, por favor? Santiago Riverol. Santiago, ¿puede abrir su micro, Santiago? No lo oigo, Jaime. ¿Tú lo escuchas? No, No. ni está escribiendo, No, ni... no. Gerardo Acevedo. Gerardo Acevedo, ¿puede abrir su micro? Gerardo. Carlos No. Bautista. Bautista, Carlos. ¿puede abrir su micro? Por lo menos escríbanos. Pues, ¿no? Riverol sí escribió. Pues es que no, fíjate que estoy tratando de abrir los mensajes y no me deja. Ahora a mí. Bueno, pues según A ver, Bautista, Riverol. tampoco puede abrir su micro. ¿Bien alguien más, Jaime? Ni Bautista, ni Riverol, ni ninguno de ellos puede abrir. Cárdenas Peralta. Peralta. Cárdenas Peralta, Stephanie. Sí, aquí estoy. Ok. Gracias, Stephanie. Gracias. Entonces usted, por favor. A usted le tocó pues una integral sencillita, ¿verdad? Lo único que nos tenemos que resolver pues es la integral de x, que ya justamente se había resuelto previamente. Bien, díganos, compañera, ¿a qué es igual nuestro resultado? ¿A qué es igual esta integral? ¿Verdad? Y pues yo voy aquí a anotar de una vez el resultado. Lo demás usted lo va a pasar tal cual, ¿verdad, compañera? Sí. Ok, entonces, ¿qué escribimos? Un medio de x al cuadrado Por el por el logaritmo logaritmo de natural de x, ¿verdad? Sí. Y a usted le toca calcular. ¿Cuál es la integral de x al cuadrado, compañera? La integral de x al cuadrado. No, de x al No, de cuadrado, no, x de es x. un medio de x al cuadrado. Eso, es un medio de x al cuadrado y multiplicado por el medio que dejamos afuera, compañera, ¿qué nos queda? Es un cuarto de x al cuadrado. Esto, muy bien. Un medio de x al cuadrado. Y aquí, como ya terminamos, ya no hay ninguna integral, entonces ahora sí vamos a agregar la constante de integración. Entonces aquí sí vamos a agregar ya nuestra constante de integración. Gracias. Gracias, pues ahí ya tenemos el resultado. Sí, digo que era un cuarto. ¿Cómo? Un cuarto. Sí, un cuarto, gracias. Sí, gracias. Un cuarto, entonces es un cuarto. Muy bien. Pues ahí ya habríamos terminado. Ya este es nuestro resultado. Claro que podemos factorizar. Si podemos factorizar, tenemos dos sumandos comunes en x al cuadrado, pero si llegan a este resultado, pues ya damos por bueno que ya terminaron de integrar. Bien, ¿hay alguna duda o comentario, compañeros? Hijos, ya se nos fue 1 hora y ya me está avisando. Maestra. Sí. ¿Cree que podría ser la simplificación? Es que yo me confundí ahí. Me confundo con el logaritmo de x. ¿La simplificación en qué parte, compañero? Aquí, o sea, ya aquí al final. Ajá. O esta que le estoy señalando o el resultado. Es que no me parece que me está señalando. No ve el puntito rojo. Ay. Ya. Ajá.
No, hasta abajo. O sea, ya el resultado final, donde está Ah, la constante, o sea, ya todo. Como se simplificaría, porque es que me confundo con el logaritmo de x. ok. Pues entonces, la pregunta es cómo lo factorizaría. Ajá, sí, ¿Sí? sí, sí. Ok, entonces voy a señalar al sumando en común, a la variable en común, que en este caso esto es común en ambos casos. Un medio de x al cuadrado es común en ambos sumandos. Aquí, un medio, también puedo factorizar un cuarto x al cuadrado. Entonces, esto es igual. Voy a sacar un medio de x al cuadrado. Lo voy a sacar, un medio de x al cuadrado, lo saco, abro un paréntesis y multiplico por el logaritmo natural de x. Entonces, el logaritmo natural de x. Recordar que para factorizar, una forma de leerlo es, ya que saqué el factor común, saqué el factor común, pues lo que voy a hacer es escribir un medio de x, el logaritmo natural de x lo voy a dividir por este que yo saqué. Entonces, cuando hago eso, pues lo que me queda es el logaritmo natural de x, ¿sí? Luego, menos un medio, y ya no escribo x, ¿verdad? Porque lo que voy a hacer es tomar el segundo sumando, en este caso el sustraendo, tomo el sustraendo y lo divido por un medio de x al cuadrado y pues lo que me resulta es un medio. Y más la constante de integración. Sí, ok, gracias. Ok, muy bien. Bien, entonces, ya tenemos aquí el resultado. Esto es a lo que se esperaría que ustedes llegaran, pero les digo, si ya llegan aquí al penúltimo resultado, pues ya se las consideramos como que ya está bien. Bien, entonces ahora vamos a resolver otra integral. Bien, vamos a resolver la integral de x al cuadrado, logaritmo natural de x, diferencial de x. X al cuadrado, integral de x al cuadrado por el logaritmo natural de x, diferencial de x. Es el que acabamos de hacer. Ah, que acabamos de hacer. Sí. Ya, entonces. Voy por entonces con el otro. X al cuadrado. Ya resolvimos el de x, logaritmo natural de x, ¿verdad? ¿O no? Jaime. Sí, el de x, logaritmo natural de x, acabamos de resolver. O entonces el de x al cuadrado, logaritmo natural de x, no. No, ese no, perdón. Ok, porque ya me confundiste. Ok. Entonces tenemos integral de x al cuadrado, logaritmo natural de x, diferencial de x. Ok, ahí ya tenemos esta integral. Ahora, ¿quién nos va a ayudar, Jaime, a resolver, por favor? Hola. Sí. ¿Sí se escucha? Sí. Ok. Permíteme tantito porque no me deja Ok. cambiar. Cárdenas, Peralta, Stephanie. Cárdenas, Peralta. Sí, aquí estoy. Ok. Adelante. Ok, compañera, díganos entonces, ¿cuál función va usted a elegir como U? Recordando los criterios que ya planteamos. Como U es el logaritmo natural de x por d de x. Bueno, no, No, es nada más logaritmo natural de x. eso. U es igual al logaritmo natural de X. Y entonces, ya conocemos cuál es su diferencial, ¿verdad, Stephanie? ¿A qué es igual el diferencial de U?
Por 1 sobre X. Eso, 1 sobre X. Y el diferencial de U siempre va acompañado de su diferencial, ¿verdad, Devani? Sí. Entonces es 1 sobre X. ¿Y qué más, Devani? Por D de X. Ajá, por el diferencial de X. Ok, Devani. Bien, entonces ya tenemos el diferencial de U. Entonces el diferencial de V, Devani, usted misma, por favor. El diferencial de V aquí es igual. Es igual a 1/3 de No, X. el diferencial de V. El diferencial de V, recuerde que es el diferencial de V es la parte del integrando que no fue U. Entonces, primero hay que definirlo, Stephanie. Entonces es X cuadrada por D de X. Eso, este es el diferencial. Bien, el diferencial de V. Ahora sí, creo usted se me adelantó, Stephanie, y ahora sí, V. V es igual a la integral de ¿qué, Stephanie? De 1/3 por No, X al no, cubo. usted ya me está dando la integral. Usted tiene que integrar antes de darme el resultado. ¿Integral de qué, Devani? Del diferencial de V, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es el diferencial de V? Según aquí vemos. El diferencial de V, usted tiene que integrar X al cuadrado, diferencial de X. ¿Sí, Devani? Digo, Stephanie. Sí. Ok, Stephanie. Ahora sí, deme esa integral. ¿A qué es igual esa integral? Sí, es 1/3 Ahora sí es 1/3. de X al cubo. Ok, 1/3 X al cubo. Ahí ya tenemos. Ahora usted misma. Ya tenemos los elementos para usar la fórmula de integración. Entonces, vamos a utilizarla. Ahora sí, dígame. Utilice la fórmula, Stephanie, y dígame qué debo de escribir. ¿Qué nos dice la fórmula que debo de escribir aquí, Devani? Aquí, Devani. ¿Qué va? El logaritmo natural de X. ¿Sí? ¿Por qué? Lo vamos a multiplicar. ¿Por qué, Stephanie? Por 1/3 de X Así es. al cubo. 1/3 de X al cubo. Menos. ¿Menos qué, Stephanie? Menos la integral de qué, Stephanie. De 1/3 de X al cubo. Sí. Por Lo vamos a multiplicar por 1 sobre X, ¿no? eso, por 1 sobre X, diferencial de X, ¿verdad, Stephanie? Sí. Ahí ya quedó, muy bien. Entonces, yo por espacio, yo voy a borrar esto que ya Stephanie nos dio. Lo voy a borrar para poder continuar la integral. Entonces, muy bien, Stephanie, gracias. Ay, no es cierto, nada más, Stephanie, simplifique esa
Bueno, vamos a esperar que si alguien más se incorpora. Ya se incorporó el profesor. Y es que además de todo esto, para colmo, creo que se le está acabando la pila a mi mouse. Está empezando a hacer cosas raras. Bueno. Bien, ¿me siguen escuchando, compañeros? Sí, te escucho. Ok, gracias. Es que les comento a los compañeros que creo que a mi mouse se le está ocurriendo acabársele la pila y pila y qué cosas extrañas. Bueno, pues vamos a ver si podemos terminar esto con lo que le queda de pila a mi mouse. Bien, decíamos con la compañera Stephanie, creo, que el resultado era de la integral, pues era justamente lo que aquí tenemos. Entonces, teníamos la integral de 1/3 de x al cuadrado. Ya no voy a mandar a que nos expliquen, digo, que nos ayuden, porque pues ya no puedo mover tanto entonces lo voy a resolver yo, nada más les voy a explicar. Entonces, sabemos que la integral de x al cuadrado utilizando la fórmula número 3, pues su integral nos quedaría como 1/3 de x al cubo, multiplicado por ese menos 1/3 que tenemos ahí, pues entonces lo que nos queda es 1/9 de x al cubo, y entonces ya podemos hallar el resultado. Entonces, 1/3 de x al cubo, logaritmo natural de x, menos 1/9 de x al cubo, más ahora sí la constante de integración. Nuevamente aquí tenemos un x al cubo, entonces, y también un 1/3 que es común en los dos sumandos, en el primero y en el segundo. Jaime, ¿sí ves la cosita roja, la bolita roja? ¿Sí se ven la bolita o no? Tampoco se ve esa, ¿no? Sí se ve. Sí se ve el puntero. Sí se ve. Ok, gracias. Gracias. Entonces tenemos 1/3, y x al cubo lo vamos a sacar para factorizar, y entonces lo que tenemos es al final, pues igual que en el ejercicio anterior, un logaritmo natural de x menos 1/3, y finalmente más la constante de integración, y entonces ahí habremos terminado nuestra integral. Bien, déjenme ver si puedo dejar entrar a alguien. Bien, ahí está. Ahora, bueno, ya tenemos nuestro ejercicio. Ahora vamos a resolver otro ejercicio, otro ejemplo. Anoten, por favor. Integral de x de un producto x por e a la menos 2x diferencial de x. Jaime, ¿puedes leer? Creo que alguien está escribiendo en el chat. No entendí de dónde salía el 1/9. El 1/9. El 1/9, ok. Donde está, espero usted vea el puntero que está en rojito, que es donde usted tiene la duda. Entonces, el 1/3 que lo dejamos afuera del paso anterior de la integral que nosotros construimos utilizando la fórmula, lo sacamos. Entonces, lo que vamos a integrar es la integral de x al cubo. La integral de x al cubo, aplicando la fórmula número 3 de su formulario, resulta ser 1/3 de x al cubo. Yo dije al cubo, antes era al cuadrado. La integral de x al cuadrado es igual a 1/3 de x al cubo, multiplicado por el 1/3 que tenemos afuera. 1/3 por 1/3 resulta 1/9 de x al cubo. Espero que haya quedado clara la duda, compañero. ¿No te escribe Jaime? ¿No chatea el compañero? Sí, ya está. Dice que sí, gracias. Ok.
Bien, entonces decíamos que vamos a resolver la integral del producto x por e a la menos 2x. Diferencial de x, entonces eso es lo que ahora vamos a integrar. Bien, como mi puntero ya está empezando a fastidiarse, pues entonces tenemos esta integral, la integral de este producto xe a la menos 2x, siguiendo el criterio de que nosotros hemos utilizado aquí para integrar funciones, pues la exponencial sería el diferencial de v y la función x sería la función u. Entonces, u es igual a x. Entonces, el diferencial de u, en este caso, es igual al diferencial de x. Bien, pues ya tenemos dos elementos de la fórmula de integración. Ahora, entonces, voy a juntarlo un poquito más para ver si podemos seguir trabajando en ese pequeño espacio en mi trabajo. Entonces, aquí tenemos que el diferencial de u es igual al diferencial de x. Ahí está. Ahora, entonces, el diferencial de v, pues es justamente e a la menos x diferencial de x. ¿Cómo es que nosotros encontramos el diferencial de v? Recordar que el integrando lo vamos a partir o a descomponer en dos partes. Entonces, si ya elegimos u como x, pues entonces lo que queda es el diferencial de v. La otra parte del integrando es el diferencial de v. Entonces, ya que tenemos el diferencial de v, pues lo que vamos a hacer ahora es hallar la función v. ¿No es menos 2x? ¿Cómo? ¿No es menos 2x? Ah, sí, menos 2x, gracias. E a la menos 2x, sí. Entonces, la integral de e a la menos 2x diferencial de x. Y en esta integral no vamos a escribir la constante de integración. Entonces, esta integral no se puede resolver con ninguna de las fórmulas 1 o la 7 y se puede resolver por el método de sustitución. Entonces, por el método de sustitución, u, aquí para resolver esta integral, vamos a escoger a u como la función, el exponente de la función, ¿verdad? Entonces es u, otra nueva u, que voy a poner para que no se me confundan, voy a escribir como una u mayúscula. Una u mayúscula, ahí está la función u mayúscula, será igual a menos 2x. Entonces aquí vamos a tener que hacer uso de los dos métodos de integración, el de sustitución y el de integración por partes. Entonces ya tenemos que u es igual a menos 2x. Y para hallar el diferencial, para aplicar el método de sustitución por partes, ¿qué es lo que hacíamos, compañeros? Ya tenemos u. Entonces, déjenme admitir a alguien. ¿Dónde está aquí está. Bueno, ahí está. Tenemos que u es igual a menos 2x, entonces la derivada de u con respecto de x es igual a menos 2. Entonces, el diferencial de x es igual con el diferencial de u sobre 2, ¿verdad? Así es como nosotros utilizábamos la integración por partes. Entonces, integral de e a la u diferencial de u. Pero el diferencial de u está dividido por 2. Entonces, vamos a sacar un medio por la integral de e a la u diferencial de u. Ahora sí, esta integral ya la puedo utilizar la fórmula número 3. Entonces, 1 medio por e a la u más la constante de integración, que en este momento pues no la voy a escribir, ¿verdad? Entonces, esta integral, ahora sí, hago cambio de variable aquí, ¿verdad? En esta parte donde está señalando el puntero, entonces tengo que 1 medio de e
a la menos 2x. Ahí está. Observen qué es lo que hice, compañeros. Utilicé aquí el método de sustitución. Para el método de sustitución necesito elegir a la variable u y necesito el diferencial de x. Y ya, lo demás ya fue como lo hicieron ustedes de tarea. Pues entonces aquí hago el cambio de variable, donde está el puntero, hago el cambio de variable. Entonces, integral de e a la u, diferencial de u sobre 2. Saco la constante, 1/2, y luego integro e a la u diferencial de u, que es igual a 1/2 de e a la u. Y entonces ya puedo hacer el cambio de variable otra vez. ¿Qué pasó, Jaime? El signo negativo. Ah, el signo negativo. Sí. Entonces fue, aquí es, en esta, ¿verdad? Aquí en la derivada. Entonces lo voy a incorporar con colorcito rojito aquí para que se distinga. Es menos, entonces aquí también es menos, y aquí también por supuesto que va ahí afuera, y aquí también en el resultado afuera. Entonces aquí lo voy a incorporar. ¿Ya está correcto, Jaime? Sí, ya quedó. Gracias. Ok, gracias, ahí está. Ahora entonces vamos a utilizar la fórmula de integración para completar nuestra fórmula. Entonces voy a empezar. U, la fórmula me dice que es U, entonces es X por V. V en este caso fue menos 1/2 de E a la menos 2X. Menos la integral de V, que en este caso fue otra vez menos 1/2 e a la menos 2x por el diferencial de u, que en este caso es de x. Y ya tengo esta integral, ¿sí? Bien, pues entonces ahora yo solo tengo que resolver la integral que está señalada por el puntero. Entonces, yo aquí por espacio voy a empezar a hacer las modificaciones. Voy a empezar a aplicar el signo. Aquí menos por menos es más. Voy a sacar a ese 1/2 para que se pueda visualizar un poco mejor. Entonces, será más 1/2. Y lo voy a quitar del otro lado. Entonces ya tengo así. Entonces tengo más 1/2 por la integral de e a la menos 2x. Justamente esa integral, la integral de e a la menos 2x, pues resultó, ya el resultado de esa integral lo calculé anteriormente en el método de integración por partes. Ahí ya tengo el resultado, ¿verdad, compañeros? Entonces, voy a escribir aquí una rayita para poder, lo que está abajo de todo esto va a quedar fuera de la integral del resultado que yo ya escribí. Ahora sí, aquí voy a continuar, entonces igual. Esto es igual a x a menos 1/2, voy a empezar a ordenar todo, 1/2 de x e a la menos 2x, ¿sí? Más 1/2 por la integral de e a la menos 2x, que yo ya tengo el resultado, entonces es menos 1/2 de e a la menos 2x más la constante de integración. ¿Sí, compañeros? Compañeros, Sí. Ok. Entonces, yo voy a escribir este resultado en otra pizarra. Entonces, voy a escribir esto en otra pizarra. Para que ustedes lo visualicen mejor.
Entonces, aquí, pues aquí lo único que queda es que pongan el signo menos, más por menos, pues es menos. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que la integral de x a la menos 2x diferencial de x es igual. Según esto, es igual a menos 1/2. Eso ustedes lo van a tener que escribir en medio de x a la menos 2x. A la menos 2x menos un cuarto por a la menos 2x más la constante de integración. Ahí está. Entonces, pues aquí lo único que nos queda, en este caso tenemos como términos, como factores comunes, tenemos al menos 1/2, por a la menos 2x. Eso es lo que tenemos en común en ambos sumandos. Entonces, pues factorizamos y escribimos x para el primer caso, para el primer sumando, y para el sustraendo, pues lo que nos queda es un cuarto, ¿verdad? Un cuarto más c. Y ahí ya habremos terminado. Ay, aquí, un cuarto no, es un medio. Un medio. Es x más 1/2 más la constante de integración. Y ya habremos terminado. Muy bien, pues entonces ahí está nuestro resultado. Ya si ustedes llegan aquí a pues ya nos daremos por bien servidos. Muy bien. Espero que todos estén siguiendo hasta el momento. Entonces, aquí la ventaja al conocer el método directo, el método de sustitución, pues el método de integración por partes se auxilia, pues ya vimos, del método directo, que son las formulitas 1 a 7, y luego en algunas ocasiones, en algunas integrales, pues también se utiliza el método de sustitución. Entonces, aquí todos los métodos, el directo y el de sustitución, pues ayudan a resolver integrales por partes. Muy bien. Entonces ya hemos resuelto esa. Finalmente, pues vamos a resolver, bueno, todavía nos queda tiempo. Vamos a resolver la integral que aquí aparece, integral de x al cuadrado e a la x, diferencial de x, es la que, donde está el puntero. Integral de e a la x, integral de x al cuadrado por e a la x, diferencial de x, compañeros. Vamos a resolver esa. Entonces, yo voy a pasar a otra pizarra para poder resolver. Ok. Entonces, tenemos la integral de x al cuadrado por e a la x, diferencial de x. Sigo bien. Ahora, entonces, vamos a elegir. Pues, ¿cómo es que elegimos, compañeros? Lo que tendríamos que hacer es elegir las funciones exponenciales utilizando nuestro criterio, pues sería el diferencial de v. Entonces, u es igual a x al cuadrado. Entonces, su diferencial, el diferencial de u es igual a 2x diferencial de x. El diferencial de v es igual a e a la x diferencial de x. Y entonces ahora procedemos a encontrar v. V es igual a la integral de e a la x diferencial de x. Entonces, esta es una integral muy sencilla de resolver, asociado a una de las fórmulas que nosotros ya tenemos, y su integral es inmediata. Entonces, e a la x. Y ya tengo los elementos para utilizar la fórmula de integración. Entonces, la fórmula de integración lo que me dice es que es u. U, en este caso, es x al cuadrado, por v, que fue e a la x, menos la integral de v, de v, que es e a la x, por el diferencial de u,
que en este caso fue 2x diferencial de x. Y ya tenemos esta integral. Pasamos de una integral difícil de resolver, hemos pasado a una integral sencilla de resolver. Ahora aquí nuevamente tenemos que utilizar la integral otra vez, y la integral por partes. ¿Verdad, compañeros? La integración por partes. Entonces, en rojito voy a escribir al otro procedimiento, ¿verdad? De esta integral. Entonces, en esta nueva integral voy a utilizar voy a utilizar con el color rojito a los nuevos elementos de la otra integral. Entonces, voy a escribir con azul mejor. Entonces, u es igual a 2x y su diferencial es igual a 2 por el diferencial de x. Entonces, ahora el diferencial de v en la nueva integral es igual a e a la x diferencial de x. Entonces, v es igual a la integral de e a la x diferencial de x. Entonces, yo ya sabía que esta es una integral inmediata, entonces su integral es e a la x. Ahora, entonces, aquí abajo, aquí en la parte, en el espacio de abajo, voy a escribir la nueva integral. Integral, el resultado con azul, voy a escribir integral de x al cuadrado e a la x diferencial de x es igual a x al cuadrado e a la x, estoy copiando lo que tengo arriba, menos, ahora sí, menos, pues ahora voy a utilizar de nuevo la fórmula de integración por partes. Entonces, la fórmula de integración por partes me dice que escriba a la función u en azul. Entonces, es aquí tengo que abrir un corchete porque ese signo menos pues me va a afectar a todo lo que yo escriba después, ¿sí? Entonces tengo 2x, que es u, por v, que es e a la x, menos la integral de v, que es e a la x, por el diferencial de u, que en este caso fue 2x. Y ya tengo esta nueva integral. Ahora, entonces, voy a crear otra, voy a pasar a otra pizarrita. Nada más díganme, compañeros, si puedo pasar ya a la otra pizarra, si ya tienen, ojalá puedan ver. Voy a ampliar un poquito esto para ver si les ayuda mejor a visualizar mejor. Ahí está. Ahora, entonces, voy a aplicar, antes de resolver esto que está aquí al lado, voy a aplicar el signo que está aquí afuera. Entonces, pues espero que ya tengan este resultado. ¿Hay alguien que le falte para copiar este resultado, compañeros? ¿Compañeros? ¿Ya puedo cambiar de pizarra? Ya, profesora. Sí. Gracias. Entonces voy a cambiar. Bueno, primero lo voy a copiar en mi otra. Entonces, yo tengo, creo que el azul se dificulta un poquito para ver, pero no había otra forma de que ustedes pudieran ver. Entonces, les va a quedar x al cuadrado e a la x menos 2x e a la x más la integral de e a la x, 2x diferencial de x. Eso es lo que yo voy a pasar a la otra pizarrita. Entonces ya tengo aquí, ¿verdad? Ya lo tengo, lo acabo de pasar. Entonces tengo esta integral. Aquí nuevamente, pues nuevamente lo que tengo es no, ya no va 2x aquí, en esta ya no va. Aquí va, ahí. Aquí en esta integral yo puedo sacar el 2, que es una constante, ¿están de acuerdo, compañeros? Entonces voy a sacarla de una vez, la voy a sacar esa constante.
entonces tengo más 2 y ya lo borro del otro lado. Entonces esa integral pues ya es sencilla de resolver, es directa, y entonces mi resultado es igual a x al cuadrado e a la x menos 2x e a la x más 2e a la x más, ahora sí, en este momento yo ya voy a agregar la constante de integración. Hasta este punto es que yo agrego la constante de integración. Bien, pues aquí ya tengo este resultado. Ok, entonces yo observo los sumandos y pues observo que los tres sumandos, en primer sumando, segundo, tercero, o términos, primer término, segundo término, tercer término. Entonces, en todos los términos, la única que tengo como constante, como común, pues es e a la x, entonces la puedo factorizar y esto resulta e a la x por x al cuadrado menos 2x más 2 más la constante de integración. Aquí está. Ok. Aquí estoy viendo si hay dos números que sumados den 2 y multiplicados den 2, pero no. No hay. Ok, bueno, así es como nosotros terminaríamos esta integral. Bien, pues espero que, bueno, ¿hay alguna duda o comentario, compañeros? Yo sí, sin duda. Dime. Ya terminamos el temario. ¿Cómo? El temario. Ah, el temario. A ver, dime. Sí, ya terminamos. Ah, ya, claro. Sí. Bueno, antes de eso, recuerdan que al inicio veíamos un ejemplo, dimos 2 ejemplos, entonces el último ejemplo que nosotros vimos eran 2 ejemplos, uno era el producto de x por el logaritmo natural de x, creo, y el otro era, bueno, ahorita lo... X por raíz cuadrada de 2x más 1. Es ¿verdad? Que está apareciendo. Exacto. La pantalla, ¿ok? Pues nada más para no dejarlo ahí, que se quedó ahí como ejemplo, pues vamos a ver, compañeros, este ejemplo. X por la integral, la raíz cuadrada de 2x más 1. Entonces, lo primero que pues a mí se me ocurriría es reescribir esta expresión como a la 1/2 para poder trabajarlo con soltura. Entonces, escribimos esto es igual a la integral del producto x por 2x más 1 a la 1/2 diferencial de x. Entonces, visto así, ya lo puedo identificar con ya tengo el 1/2, entonces aquí ya puedo ya trabajar con las operaciones. Entonces, según hemos visto en el criterio para elegir a las a nuestras funciones, ¿qué es lo que quedaría, compañeros? ¿Qué es lo que quedaría? ¿Cuál sería la función u? Compañeros, ¿alguien puede abrir su micro? U otra pregunta. Una pregunta. ¿Es correcto utilizar a u como x? Sí. Ok. Entonces, eligemos a u como nuestra x, ¿verdad? A x. Entonces, el diferencial de u es igual al diferencial de x. Entonces, la parte del integrando que queda que no fue u, pues será el diferencial de x, ¿verdad? Entonces, el diferencial de v es igual a 2x más 1
a la 1 medio diferencial de X. Y de aquí nosotros vamos a tener que hallar V. Entonces, V es igual a la integral de 2X más 1 a la 1 medio por el diferencial de X. Y aquí pues se nos presenta la situación de utilizar la integración por sustitución, ¿verdad? Integración por sustitución. Entonces, voy a utilizar el color rojo para utilizar la integral por sustitución. Entonces aquí U vendrá a ser lo que está dentro del paréntesis 2X más 1. Utilizando el método de sustitución, U es igual a 2X. Entonces, el diferencial de X es igual al diferencial de U sobre 2. ¿Todos están de acuerdo? ¿Hay alguien que no entienda de dónde salió este diferencial de X? ¿O necesito hacer todo el procedimiento de sacar la derivada de U, luego sacar el diferencial de U y luego finalmente sacar el diferencial de X, compañeros? Bueno, entonces hago el cambio de variable. ¿Cómo? Que si lo puede hacer como dijo, por favor. ¿Cómo saqué este diferencial de X? Puedes desarrollar. Sí, que sí lo puedes desarrollar, dice. Ok. Entonces, voy a sacar aquí el diferencial de X. Ok. Utilizando el método de integración por sustitución, lo que aquí debo de hacer es sacar la derivada de U con respecto de X. La derivada de U con respecto de X es igual a 2. ¿Sí? Entonces, de aquí yo voy a despejar el diferencial de X. Entonces, el diferencial de X es igual a diferencial de U sobre 2. Ahí ya tengo. Entonces, cambio de variable. Voy a hacer el cambio de variable. Entonces, integral de U a la 1 medio por el diferencial de U. El diferencial de X, pero el diferencial de X es de U sobre 2. De U sobre 2. Entonces, esto es igual a 1 medio por la integral de U a la 1 medio diferencial de U. Esta es una integral inmediata. Entonces, la integral de 1 medio, de U a la 1 medio, aquí es igual, compañeros. Entonces, vamos a hacer a 1 medio, utilizando la fórmula número 3, a 1 medio yo le debo sumar 1, entonces es 3 medios. 1 sobre 3 medios es igual, ya dijimos que va a ser 1. Entre 3 medios, pues es igual a 2 tercios. 2 tercios lo voy a multiplicar por 1 medio. Entonces me queda 1 sexto. 1 sexto de U a la 3 medios. ¿Sí, compañeros? Equivocación. ¿Cómo? Equivocación. ¿Qué era? 2 sextos. 2 sextos. 2 sextos, que en realidad es 1 tercio, ¿verdad? ¿Sí, Jaime? ¿En eso estamos? Sí, así es. Ok. Entonces es 2 sextos, en realidad es 1 tercio. 1 tercio. Ahí está. Ok. Bien, ya tenemos esta integral, entonces la voy a llevar acá. El cambio de variable la voy a poner aquí, en esta, en donde estoy señalando. Entonces, voy a escribir, es igual a 1 tercio por 2x más 1 a la 3 medios. Así es. Bien, ya tengo los elementos para hallar la integral. Entonces, vamos a empezar. Los voy a escribir aquí, lo voy a escribir aquí debajo, a ver si lo logran ver. Aquí debajo lo voy a escribir, el resultado. Entonces, la integral de X por 2X, por 2X más 1 a la 1 medio
diferencial de X es igual. U en negro, ¿verdad? U en negro. Entonces, U es igual con X por V. V es igual a 1/3 de 2X más 1 a la 3/2 por el diferencial. Ah, no es cierto, ahí está. Este es U por V, menos la integral de V, que es 1/3, a la cual ya voy a empezar a escribir así, 1/3 de 2X más 1 a la 3/2 por el diferencial de U, que en negro sería X. Entonces de X, ahí está. Y pues ya he pasado de una integral difícil de resolver, que era esta, a una que parece más sencilla de resolver. Entonces, la ventaja aquí es que ya conozco, no es cierto, no conozco esta integral, porque esta es a la 3/2. Bueno, entonces, pues copien, compañeros, terminen de copiar en lo que yo creo una nueva pizarra. ¿No hay alguna observación, Jaime? ¿Algo que no coincida con tu apunte, con tu resolución? No, todo va bien, va bien. El único apunte es de que ya son 11:02. Ay, mamá. Bueno, entonces esta la pueden terminar ustedes y pues nada más les avisamos, Exacto, ¿verdad? sí. Que les avisamos que pues, como con esta clase terminamos la parte que corresponde al tercer examen parcial, pues entonces la siguiente clase tendríamos nuestro examen. Que nuestra clase ya el profesor les había avisado que creo el martes hay ¿qué era? Sí, ¿Es día festivo? Sí, es ¿El festivo. asueto? Así es, Así es. entonces el examen lo hacemos el jueves. Para ustedes sería el jueves. El próximo jueves hay examen, tercer examen parcial, próximo jueves. Bueno, pues para quien tenga alguna observación. En el examen, la próxima clase. Hasta luego, compañero. Hasta luego. Hasta luego. Estudien, chavos. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Estudien. En un rato les mando la tarea. Sí, es cierto, la tarea. Sí, bueno, pero no se los voy a mandar tan difíciles como tú, ¿no? No, Cuando pusiste ese ejercicio, está ahí Ángel. Bueno,